Eje 39. Historias astrológicas. Un podcast donde aprenderás astrología viva a través de historias reales. ¿Nos acompañás en este viaje? Te esperamos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy estrenamos nuestro primer episodio de nuestro podcast Eje 39, Historias astrológicas, aquí con mi amiga Carol. Hola, Las ¿cómo dos están? Las dos nos conocimos estudiando astrología en una escuela muy reconocida de Buenos Aires y nos entusiasmamos con esta idea de poder aportar nuestro granito de arena, de todo lo que fuimos aprendiendo y fuimos experimentando por nuestras cuentas, y poder compartir toda esta sabiduría y este camino que es solo de ida, ¿no? Em, ¿Qué más? Les queríamos contar que la idea de este podcast es poder compartir conocimientos de astrologías, pero no una cosa tipo diccionario o decálogo, sino que la idea es que podamos ir hablando a través de historias, de nuestras historias, como hoy compartiremos nuestras cartas. Tendremos invitadas que nos hablarán de historias así muy interesantes, de sus vidas, y a partir de eso empezaremos a analizar sus cartas, sus significadores, y a partir de ahí esa es la idea de cómo ir como integrando conocimiento astrológico, así como muy poco a poco. Es como una manera pedagógica que a uno le entre más por la emoción y no tanto por el análisis racional, que sí que es una combinación de dos cosas. Como dice una profe nuestra, que me encanta la frase, como ir de Virgo a Piscis. Entonces, como que esté todo el tiempo estas dos energías. Mm, Sí, exactamente. Bueno, lo que queríamos hacer era un podcast más con video para los que ven, pero también podcast para que las personas escuchen algo diferente, la astrología tal vez de una forma más conversacional, como amigas. No queremos hacerlo con muchas reglas, si bien la astrología es compleja y hay que estudiar mucho, Un montón. eh, montón, muchos años, queremos hacer algo más tranqui, como explicar de a poco, porque se facilita, ¿no? Cuando lo ves en el día a día, cuando ves, o sea, nosotros estudiamos algunos años, pero realmente empiezas a aprender ya cuando ves cartas de clientes, cuando empiezas a Ujú. conocer las historias de las personas, cuando los dejas hablar y no solamente estás diciéndole lo que estudiaste en los libros. Y son las historias reales, ¿no? Que lo puedes contactar cuando te cuentan qué pasó y tú puedes ver en astrología los tránsitos y eso es increíble, ningún libro te lo va a dar, ¿no? Te lo da Sí, la la idea es ir experiencia. desde la práctica, o Mm, sea, como muy exacto. práctico, ¿no? Mm. Y desde Y la... eso queremos porque en las redes hay demasiada información, hay muchas clases y es como un poquito todo lo mismo. Obviamente que tenemos una idea de hacer más talleres o workshops de enseñanza más adelante, pero eso también es un aporte que queríamos dar para las personas que tal vez no tienen tal vez el tiempo o el dinero, los medios para hacer una formación completa de años como la que nosotros hicimos, que tengan informaciones de cartas, de personas. Nosotros vamos a colocar nuestra carta, que normalmente los astrólogos no hacen eso, te cuentan partecitas nomás, ah, yo soy Sagitario, yo soy esto, pero no colocan sus cartas en las redes. Nosotros nos arriesgamos a poner nuestra carta, nuestras historias y vamos a colocar tránsitos también, ¿no? Del momento cuando empezamos a estudiar astrología y de dónde vivimos ahora, porque es un tema que también somos latinas, que vivimos en el extranjero y entonces coincidimos con muchas mujeres así como nosotras, que les ha tocado cambiar y cómo esas energías de un lugar diferente cambian un poco la carta y toda la dinámica que tenemos Sí, en este ese tema es súper aspecto. interesante porque no, tampoco está tan visto y no es tan conocido, pero Mm, nos interesa como realmente nosotras desde nuestra experiencia, pero también compartirlo con más gente que haya tenido esta vivencia, ¿no? Y claro. nos parece un aporte súper, súper interesante. Y después, por otro lado, también queríamos contar un poco como esto que decía Carol, ¿no? Un poco que hay tanta información en las redes que a veces uno se marea y no sabe por dónde comenzar, a quién creerle, a quién no creerle. Entonces, digamos que la astrología que practicamos nosotras no es ni tan determinista como la astrología antigua, ¿no? Que más medieval y como que, ¿no? Que la que usaban los reyes, digamos, ni tampoco
tan solamente psicológica. Entonces estamos como en el medio de profundizar en el símbolo a todos los niveles, a nivel energético, a nivel cómo afecta ese simbolismo en nuestras vidas con hechos concretos, Mm, pero también a nivel psicológico. Entonces es como, estamos como en un punto medio, que es el punto que nos interesa como indagar y es el que para nosotras funciona mejor, porque solo un análisis psicológico o solo mm, un análisis de los hechos predictivo. nos parece que bueno, nos interesa el punto de este punto medio. Em, ¿Algo más nos quedó, Carol, de la presentación? No, que estamos también abiertas a aprender, porque a través de las historias de nuestras invitadas podemos ver y aprender y también debatir en algunos momentos, algunos episodios, los típicos mitos astrológicos que están en las redes, tipo Mercurio retrógrado, tipo si tienes el sol en, no sé, en la casa 8 o Dios mío, o un tránsito por esa casa, porque hay tantos mitos y son Totalmente, sí, realmente no hay mucha información al respecto y bueno, vamos a hablar de eso en otros episodios y poco a poco, pero muy, que lo queremos hacer algo muy liviano, que no sea difícil de digerir, que no tengas que haberte leído no sé cuántos libros de astrología para que puedas entender. Pensamos sí, en personas que tienen poca información o tal vez mucha, pero que quieran ver realmente cómo funciona la astrología en la vida real, con gente real, que no son famosos. Normalmente cuando estudiamos, vemos muchas cartas de famosos, pero no les puedes preguntar cómo se sienten, cómo fue esa experiencia cuando tuvieron el exactamente, evento, sí, ¿no? sí. En cambio, con nuestras invitadas, vamos a poder escuchar de primera mano esa experiencia y también con su carta, si se sienten identificadas o no, o están aprendiendo ciertos arquetipos, ciertas energías, y es súper interesante ver cómo se desarrolla la carta. Y sí, ir de a poquito como aprendiendo hasta la integración de la carta natal, que es súper compleja y solo se aprende mirando millones y millones de cartas. Exacto. Y esta es un poco la línea por donde queremos ir. Así que si querés empiezo a compartir Dale, el PDF. empecemos. Empecemos a mostrar nuestras cartas. A ver acá. Bueno, esta es la carta de Carol. Bueno, esta es mi carta natal para los que están viendo en la versión de video y los que están escuchando el podcast con una carta astrológica. Tiene una forma circular, está dividida en 12 partes, como si fuese una pizza. Esas 12 partes representan ámbitos de vida, eh, puede ser la personalidad, la familia, los hijos, el esposo, el trabajo. Pues cada pedacito tiene un significado y los planetas son como los actores que juegan el rol en esas casas, ¿no? Entonces, en este momento vamos a explicar solamente el sol, la luna y el ascendente, que ya es bastante información. Que Son son como los las pilares tres, como para claro. entender la carta, es como la base, ¿no? Sí, son las energías, como por decir así, que creo que toda persona debería conocer de su carta, porque son súper importantes, y otros más, pero en especial eso, lo que conocemos normalmente de nuestra carta es el sol, que todo el mundo sabe por los horóscopos famosos que se hicieron en los años 70 80 que se popularizaron, todo el mundo sabe que es Virgo, pero eso habla solamente del Sol, que es Virgo, que es Sagitario, nada más, ¿no? Entonces, empecemos por el Sol, ¿no? El Sol es esa esencia, es esa identidad profunda, ¿no? Que Qué tenemos. bonito que está aquí, eh, acá marcando, que es este sí, sol con el sí, punto en el centro. exacto. Sí, márcalo, es más Mm. fácil. Entonces, este circulito es algo que tenemos, en mi caso es Virgo, entonces tengo una identidad con lo virginiano, con el servicio, con el orden. No todo es lindo, todo signo tiene su parte luminosa y su parte un poco más de sombra. Todos, exactamente, no, esos mitos de que un signo es mejor que otro no existe. Y bueno, en Virgo, en mi parte, su forma más de sombra sería tal vez la crítica, la autocrítica, el perfeccionismo, el querer hacer todo.
perfecto y eso no existe. Claro, Y con tanta también, perfección a veces uno se queda claro, bloqueado a la acción, ¿no? O sea, se queda ahí en buscar el detalle. exactamente, Mm. exactamente. Y bueno, yo no tengo un estéreo en Virgo, pero tengo mucha energía virginiana, que es de tierra, el elemento tierra. Y bueno, dejémoslo por ahora ahí para no confundir más. Y en mi ascendente es en Tauro. No sé si lo quiero señalar con la flechita. No encuentro. Ah, Aquí es el ya. inicio del mandala, digamos. Claro, ese es cuando naces, viste, es la posición de todos los planetas en el momento en que nacemos. Y el ascendente es en el horizonte, ¿no? El signo que está en el horizonte en el momento que nacemos. Más o menos cada 2 horas cambia y son 12 signos, entonces tenemos 24 horas, ¿no? Entonces por eso una persona que nació el mismo día que yo eh, puede tener otro ascendente. Y el ascendente representa la máscara o lo que las personas perciben de nosotros. Entonces, puede que nacemos el mismo día, pero al tener otro ascendente, las personas lo ven diferente, ¿no? Como que la personalidad es diferente, algo se ve diferente en esa persona. Entonces, es súper importante y por eso es súper importante conocer la hora de nacimiento, porque si no, no se puede levantar la carta con el ascendente exacto. Y bueno, en el sol se me olvidó mencionar que el sol es eso que yo quiero, ¿no? Eso Ujú. que traigo adentro, que me mueve, lo que el yo quiero, pongámoslo así, una frase fácil de entender. Y lo que me Y la identifico muy luna, fácilmente también, ¿no? Como exacto, esas características que, exactamente, sí, exactamente. Y aquí la luna, a ver si te la marco, la luna, y está aquí. exacto. Y la luna sería lo que necesito, porque la luna es esa parte más privada, un poco inconsciente, que remonta a la madre, eso que necesitamos para sentirnos seguros, ¿no? Entonces, en todos es igual, pero en mi caso es una luna en Leo, entonces tiene la connotación del signo de Leo, que le gusta mostrarse, que le gusta cierto tipo ¿cómo se dice? Expresarse de alguna forma Muy artística, de teatral, alguna ¿no? forma Puede ser la luna en Leo. dramática, muy dramática, pero también tiene sus partes buenas, como la parte más de, qué sé yo, conciencia, cuando está bien tratada, Súper creativa también, la luna en Leo. creativa, porque es Leo, ¿no? Y es un signo muy creativo, que le gusta jugar, que le gusta, como la dramaturgia, ¿no? Los actores tienen mucho Leo. Entonces una luna así es una luna que necesita expresarse de alguna manera y que su expresión sea vista y sea reconocida. Es como importante. En Y general se tiene me como olvidó. bastante carisma, ¿no? Las lunas en Leo son como esta, ¿no? Como que expresan esta necesidad de ser vistas y eh, Sí, dependiendo cómo las personas manejen las energías, ¿no? O sea, hay gente que no será muy armónicamente, hay gente que sí, es como dependiendo, ¿no? Yo en mi caso es un poco complicado porque la tengo en 29 grados, pero bueno, eso es un tema para otro es episodio. otro tema. Sí, y la tengo, bueno, junto con otros planetas, mucha energía conjunta, como pueden ver ahí tengo mucha energía, a ver si lo marco. Acá y todo. Es como un Sí, trencito tengo. de planetas que tiene Carol. Sí, entonces ahí es otra, ¿cómo se diría? Como que todo se condensa y sale todo junto, ¿no? Es más difícil de direccionar la energía. Se Mm. mezclan entre ellos cuando están muy juntos los planetas. Claro, incluso para ti, ¿no? Debe ser como difícil todas esas partes que están representadas por nuestros planetas, a veces Claro. diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué, ¿no? Como estructura. Entonces, Sí, debe a mí ser se me complejo. confunde muchísimo. A ver, estoy marcando el sol, la Ah, bolita, la luna fantástico. y aquí el El ascendente. ascendente. El ascendente se me olvidó decir que es un aprendizaje, que es algo que venimos a integrar. Si bien es como las personas no, nos ven, como nos perciben, muchas veces o toma mucho tiempo para que nosotros nos veamos de la misma manera, ¿no? O sea, a veces la gente ve una imagen tuya, pero vos no te reconoces en eso, ¿no? Sí, eso es lo curioso del ascendente. Es muy loco eso, Sí, ¿no? Y como sí. el tiempo que nos lleva a poder integrarlo.
Exactamente. Y bueno, y para mí, en ascendente Tauro, si bien tengo mucha tierra con mi Virgo, el ascendente Tauro me habla más de tomarme mi tiempo, de ser muy paciente, del disfrute, y esas cosas me cuestan todavía. Hasta el día de hoy lo estoy aprendiendo, eh, pero bueno, eso es un aprendizaje que es para todos y por eso es tan importante conocer esas tres energías que forman tu carta. Y bueno, otra que quería mencionar es aquí, no sé si ven, acá esta flechita, tengo este planeta que es Marte. En la carta también todos los ángulos de la carta, que serían este Estas cuadradito, líneas rojas, digamos, es como la exacto, cruz. Sí. eso es súper importante. Si tienes algún planeta en los ángulos, es un planeta que sale por algún lado, que se ve y, y también es súper importante la energía. Entonces, bueno, en mi caso tengo Marte, que Marte es el planeta con el que accionas, con el que vas por lo que quieres, y en Cáncer, entonces es como que lucho y guerreo por mi familia, pero al mismo tiempo es un Marte que puede salir un poco, un poco pasivo-agresivo con tanta agua, porque Cáncer es un signo de agua. Y Marte es un signo que normalmente funciona mejor en elementos de fuego, entonces es como que tal vez a veces no sé cómo expresar esa agresividad y me la guardo, me la guardo, me la guardo y ¡pum! En ese sentido, ¿no? No serán todos los martes en Cáncer igual, pero en el mío, Por la tal vez ubicación también donde está, por ¿no? la ubicación donde está, cosas de familia, de raíces, de nación, de donde vine, o sea, hasta en mi país, bueno, por eso no vivo en mi país. Son cosas que toda la vida han estado ahí como enseñándome, ¿no? Pero me cuesta todavía, son energías que cuesta, por así decirlo, controlar para que no salgan de una manera agresiva, porque el Marte puede ser es la agresividad, pero también es lo que te impulsa a lograr tus metas, cómo accionas, cómo vas por lo que quieres, cómo comienzas tus proyectos. Entonces es súper importante también conocer este planeta en nuestra carta, el signo, los aspectos que más adelante iremos Los mencionando. aspectos que dice Carol son todas estas líneas, que es, digamos, cómo dialogan los planetas entre sí. Entonces, bueno, eso lo Exacto. veremos más adelante porque es más complejo. Sí, ahora no queremos hacerlo tan clase como para que la gente no se aburra, pero está bien si tienen la oportunidad de ver la versión en video, porque así ya pueden darse una idea y pueden bajar su carta también. Hay muchos sites en internet que pueden sacar su carta gratis y ya pueden empezar a ver su sol, su luna, su ascendente. Eh, hay algunas páginas web que traen información y que dice, ah, si el sol en la luna significa eso. Está bueno leerlo, pero muy por encima para no quedarse enganchada con esa terminología, pero como para tener una idea, Mm. ¿no? Como para no pensar yo soy así y ya, no, sino De hecho, lo que dice Carol, para... que yo al principio, antes de estudiar astrología, que me leía obviamente todos esos reportes, pero lo que trae es mucha confusión porque es como información que está disociada. Y justamente lo que nuestra propuesta acá es ver cómo integramos todas esas energías. Y es básicamente el trabajo del astrólogo poder Mm, incluir y ver cómo dialogan y qué sacamos de bueno, qué sacamos de malo y los potenciales y exactamente. los desafíos que tiene la persona, ¿no? Mm, Voy a pasar a la mía. dale. Y vamos más rapidito. Bueno, como verán, esta es una carta totalmente diferente. Entonces, como explicaba Carol, este sol, que es lo que yo quiero, en mi caso, está en el signo de Acuario, que es un signo de aire, es un signo que es racional, que siempre busca como, digamos que sería el yo reformo o yo revoluciono, siempre tiene esta cosa, lo acuario tiene esto de querer reformar las estructuras ya existentes. Es como que buscamos lo que no funciona para poder dar una mejor versión y también es como acuario tiene esta cosa como muy humanitaria, como de hacer las cosas siempre en pos de la humanidad, del colectivo, de una comunidad, etcétera, ¿no? Es el signo contrario a Leo, donde Carol tiene la luna
que es como más centrado en la persona, en el ego, en el yo, y en cambio en el Acuario es yo. más Ujú. como, ¿no? Lo comunitario. Entonces, es un signo también fijo, entonces tiene que ver con que la fijeza en las ideas, en este caso, y tiene al ser un signo de aire, tiene la capacidad o tiene, bueno, su potencial es poder em, gestionar o entender conceptos abstractos, todo el tema de la comunicación, el tema de, sí, de buscar temas científicos, es muy afín al tema de la tecnología, a las cosas alternativas, cosas fuera de la caja, digamos, ¿no? Think out of the box. Sí, siempre tenemos esta cosa un poco de la rareza y como también a veces como uno se autoexcluye porque uno se siente todo el tiempo diferente al resto. Tiene esta cosa un poco de patito feo, ¿no? De sentirse como, sí, que nadie lo entiende, que no, como que tiene a veces una mirada como más futurista en el sentido de uno ve unas posibilidades que los demás no están viendo, entonces te miran como mal, ¿no? Pero bueno, son cosas que está bien saberlo también porque te ayuda un montón a ubicarte en la sociedad y en qué punto estás. Em, y por otro lado, como verán, la luna acá. En mi caso, yo tengo la luna y el sol en el mismo signo. Entonces diríamos que el sol, que es lo que yo quiero, que es con lo que yo me Mm. identifico, que es todo lo que conté recién, está en relación también con la luna, que es lo que yo necesito. Entonces, una luna que una luna es, digamos, como si fuera esa sensación de abrazo, ese mundo emocional, esa cosa más como, más de, sí, como más tierna, al estar en un signo de aire, o sea, somos lunas como más frías, más distantes, más que nos cuesta conectar con la emoción, de hecho no queremos saber nada con la emoción, entonces todo pasa por racionalizar las emociones. Y sucede muchas veces, y en mi caso mucho, porque también tengo el ascendente en aire, pero esta cosa de disociarnos de la materia, del cuerpo, de las emociones, entonces todo pasa ahí acá arriba por la cabeza, que para algunas cosas está bien, pero para otras no, porque hay cuatro elementos que trabajamos en la astrología, que es el aire, la tierra, el fuego y el agua. Entonces también se trata de ir balanceando estos elementos, ¿no? Como digamos que una carta más Ujú. equilibrada sería una que tiene como que está todo más repartido. En mi caso, por ejemplo, tengo demasiado en aire, o sea, los tres pilares están en aire y por eso, digamos que mi dificultad también y mi potencial tienen que ver con esto de estar todo el tiempo demasiado en la cabeza, ¿no? También tienen este tema de la comunicación y bueno, y el ascendente, que es como acá, esta flechita que marca como el inicio del mandala, es el inicio de la vida, es como de la manera que nosotros venimos al mundo, ¿no? O sea, es como que la manera que nacemos y venimos al mundo tiene que ver con la manera en cómo iniciamos el día. Yo a las consultantes mías le digo, es como que vos cada uno, todos nos levantamos a la mañana con nuestro ascendente, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con el inicio, con las maneras de hacer, con nuestro aprendizaje, que en mi caso es Géminis, y este Géminis que también es de aire, pero es un aire mutable. Entonces, uno de mis grandes aprendizajes es que justamente estos días lo hablaba con Carol, que me doy cuenta de lo fijo de la fija que soy en las ideas, en la manera de sentir, ¿no? Y este ascendente lo que me trae es, me dice, Laura, tenés que adaptarte a nuevas visiones, a nuevas posibilidades, a nuevas maneras de ver y de comunicar. También trae temas de hermanos, que en mi caso más adelante lo contaré, pero bueno, también tuvo un montón sí, de historias con hermanos. Y el tema de la comunicación. A mí me ha costado mucho poder escribir, también tengo temas de dislexia, me tengo que preocupar mucho a la hora de, como de corregir las palabras. Y esto de estar hablando ahora, por ejemplo, con ustedes, hace un tiempo me hubiera costado un montón. Por eso digo que acá el aprendizaje, o sea, uno es capaz de hacerlo al final, ¿no? Porque justamente lo que trae la Ujú. astrología es, vale, ¿qué es lo que tengo que trabajar? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cuáles son las cosas que realmente me Ujú. cuestan más? Entonces le tengo que poner más pilas. Y en mi caso, el uso de las palabras es uno. Hay otros ascendentes que les cuesta más el tema de, por ejemplo, los idiomas, el aprendizaje de los idiomas. En mi caso no Ujú. tanto, pero sí el tema este de hablar. Em, bueno, Pero es de súper momento lo dejamos interesante así, ¿no, porque, Carol? claro, está súper interesante lo que acabaste de mostrar de tu carta que tiene tanto aire y recalcar, por lo menos en la luna y el sol,
no en todas las cartas están así como que se congenian también. Entonces, a mí por eso Ujú. es importante saber, hay gente que tiene la luna en fuego y el sol en agua, o Claro, y entonces ya es como que y tienen ahí que negociar. tienen que negociar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, a qué le doy más. Lo que dijiste de que Acuario es fijo, es que aparte de los elementos también hay modalidades, que bueno, pues no lo Ah, vamos a sí. explicar, pero las modalidades son fijo, mutable Y cardinal. y cardinal, que es el primero, ¿no? Entonces los signos que son cardinales son los que comienzan, impulsan, eh, bueno, no los vamos a nombrar acá, pero y los fijos son los que les cuesta el cambio, como Acuario, y los Son los que mutables serían, sostienen, digamos que los claro, cardinales inician un proceso, sostienen, pero los le fijos cuesta el sostienen, cambio, claro, les cuesta el le cambio. cuesta el cambio. Y el mutable, que vendría a ser Virgo, Géminis, están un poco más abiertos a nuevas cosas, o sea, todo, nada es bueno ni malo, ¿no? Por eso tenemos que Exactamente. saber qué es lo que tenemos y cómo manejar y cómo hacer una armonía, un balance en toda nuestra carta, pero esencialmente en esos tres elementos. Vale. ¿Quieres Y mostrar la ahora, otra? sí, pasamos a esto que queríamos compartir con ustedes, que tiene que ver con nuestros inicios cuando empezamos a estudiar astrología en serio, ¿no? Porque en realidad las personas que nos gusta esto generalmente empezamos desde muy jóvenes, ¿no? Como que nos interesan estos temas desde antes, o no, igual no solo astrología, pero si no, bueno, ahora Carol va a contar que tiene otra trayectoria, pero sí con esta cosa como igual mística, ¿no? O buscar, pues, son Sí. personas que Bueno, tenemos... en mi caso, bueno, hay gente que con las que estudiamos que toda la vida han estudiado astrología. Mi caso fue un poco diferente, pero por el mismo hecho que tengo tanta tierra, tanto Virgo y Tauro, entonces soy como un poco que me cuesta entender ciertos conceptos si no los estoy casi que tocando. Y Entonces, midiendo, ¿no? midiendo. Y sí, siempre fui muy espiritual, muy abierta, bueno, por otros motivos en la carta que después les explicaremos. Entonces siempre estuve muy abierta a la parte espiritual, de aprender nuevas filosofías. Pero la astrología no me convencía por ningún lado porque yo conocía la astrología de la revista, de que sos Virgo y sos así. Y yo decía, no, yo no me siento identificada. Entonces nunca realmente como que le di mayor interés, ¿no? Y los tránsitos tiene la carta estática cuando naces, pero los planetas se siguen moviendo. Entonces, los planetas se siguen moviendo y en ciertas épocas de la vida van a tocar tus planetas con ciertos ángulos matemáticos, como geométricos, ¿no? Y esos son los contactos, los aspectos que hacen. Y ahí es cuando todo cambia, cuando Como vienen que los tocan un eventos de botoncito y vida se activa algo, ¿no? y activa algo que parecía dormido, que si bien estaba en mi carta, yo no lo había vivido de esa manera. Y bueno, hay muchos planetas que, bueno, los más importantes son los planetas lentos porque son procesos que duran muchos años y son procesos profundos, procesos que te cambian, que una vez que pasan por algún planeta o te hacen un aspecto tipo al Sol, la Luna, el ascendente, el cambio es para toda la vida, ¿no? Y es una vez, porque como son planetas tan lentos, tienen mucho tiempo. Por ejemplo, este que está aquí arribita, nuevamente con la flecha, Acá vamos lo a estoy verlo marcando bien. yo, no sé si se ve. Ah, ya, sí, Plutón, ¿no? aquí. Aquí arriba. Sí, este es Plutón. Plutón es el planeta que creo que dura 240 años, algo así, Algo en así, dar no la me acuerdo vuelta a todo el exactamente. mandala. Sí, bueno, no nos acordamos, no planeamos eso. Después está aquí Neptuno, que también tiene 200 y algo de años para dar la vuelta, y Urano, que es 84 años, para dar la vuelta completa a todo el mandala. Entonces, cuando se coloca en diferentes posiciones, te va a hacer un aspecto, una conexión a un planeta y va a ser solo en ese momento, ¿no? Entonces son cambios que son para toda la vida. Y los más radicales o los cambios más fuertes son de esos tres planetas, de Plutón, que está aquí arribita, a ver si se Y ve, acá le tocó el de, sol de Carol. claro, no solo eso, me tocó el Sol, que es un cambio, Plutón significa cambios profundos, eh, y el medio cielo, que está acá, que dice MS, es la parte pública de carrera, como eres conocido. Entonces yo jamás había pensado astrología, ¿qué es eso? Nada que ver. Si bien siempre tuve mi fe y mis creencias,
eran como muy personales, nunca era, y Plutón también tiene que ver mucho con tipo los psicólogos, los terapeutas que van en profundidad y van como a la raíz del asunto Ujú. en pro de ayudar a una persona, ¿no? Entonces, como la astrología. Y yo jamás había pensado en eso, no, 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 nunca, ni en mis sueños más También, Carol, raros había en la pensado. carta de Carol, el Plutón también tiene que ver con el trabajo. Entonces Exacto, se sí, activaron desde dos lados, ¿no? sí. Y el otro que, bueno, si bien acá está Neptuno, que me estaba tocando mi Neptuno, que Neptuno es más con bueno, la parte de creencias, eso creo que influyó un poco, pero lo que más me influyó yo creo fue mi Urano que está aquí, en mi casa uno, en esta flechita de aquí abajo, que está tocando en conjunción con mi Quirón, que no lo mencioné al principio, pero todos los planetas que están en la casa uno son muy importantes porque hablan de cómo eres, ¿no? Y Quirón, si bien no es un planeta, es un asteroide que en la mitología habla del sanador herido, entonces habla mucho de cómo, de esos traumas, de esos dolores que traemos del alma, que a veces, muchas veces no entendemos de dónde vienen, pueden venir de la niñez o incluso de antes, de generacionales, y en mi caso es algo muy mío, entonces como que pasé por procesos de cambio, de identidad, fui madre, estaba en otro país, me sentía sola, me sentía súper, no sé, perdida, y eso me dio, como decir, una forma de curar mi quirón, como de hablarle a esa herida, hablarle a eso que no pertenecía, a eso que me sentía rara, que me sentía fuera de lugar. Y fue como lo que más me dio la explicación, ¿no? Lo que más me dio el sentido, en cierta manera. Y cuando viene Urano, corta y hace algo completamente nuevo. Entonces, de tener una herida y estar sufriendo, por así decirlo, estoy enfocándome ahora en algo para aprender, para ayudar a las personas que están pasando por momentos así de dolor, que no se encuentran, ¿no? Por eso también hablamos con muchas mujeres que están en otros países, que son inmigrantes, que se sienten fuera del lugar, que se sienten la rara, la que no encaja. Entonces, eso es Sí. muy Quirón Muy en casa acuariano, uno. muy uraniano. Además, Sí, el muy. Neptuno también te tocó así, también, de alguna manera, también, de Sí, una manera te igual tocó son en Urano. planetas transpersonales, ¿no? Eso también, eso lo explicaremos más adelante, si bien son Ujú. planetas transpersonales, todo influye, pero claro, más el Sol, que No, es más muy que nada porque fastidioso, el Urano como representante de la astrología, ¿no? de la Como astrología. Ah, claro, como claro, el se de la astrología, relaciona, sí. claro. Generalmente los Ujú, signos más afines a la astrología se dice que son Acuario, el regente Urano, y después Piscis con Neptuno, pero también, porque el otro día hablábamos con Carol, ¿no? Digo, ay, pero con tanto Virgo y no sé qué, pero realmente el Virgo lo que tiene, que además es el opuesto al signo de Piscis, ujú. es que tiene esta capacidad de análisis, y hay muchísimos astrólogos Virgo, porque tienen esa O que capacidad tiene del mucho Virgo detalle. porque hay que estudiar mucho y hay que Exactamente, y centrarse. muy No es técnicos y fácil. muy Mm, perfeccionistas y ir al detalle, entonces, eh, mm. de hecho, Claro, nosotras funcionamos bastante así, como que Carol siempre va ahí mirando el detalle, está buenísimo para mí. es mucha información y bueno, por eso hay que hablar con las personas cuando le lees la carta, porque sí, mucha información para hablar y tal vez la persona no está preparada para escuchar todo, ¿no? Tal Mm. vez en ese momento de vida está preparada para escuchar Claro, menos de la sí, es mitad de como lo que que uno llega prepara. cuando tiene que llegar, digamos, y los tránsitos nos habla de Exactamente, esas posibilidades, ¿no? exactamente. Sí, creo que podemos pasar a la tuya. Dale, acá paso. Y esta es la mía, la de Carol fue en el 2021, la mía fue en el 2020, un Ah, poquito sí. antes, Mm, y fue el momento este del el gran evento de hoy, me di cuenta del 2020 que estaba acá la triple conjunción. mm, A mí, básicamente, el planeta que es tocado, tanto por Plutón, que está acá en la triple conjunción, bueno, me toca mi Júpiter y el Neptuno también me toca mi Júpiter, que Júpiter, en mi caso, lo que significa es esta guía, esta búsqueda espiritual, eh, y como cuando uno se hace preguntas como muy existenciales, mm, ¿no? Y como de mucho de sentido de la vida, y es como que me despertó esto, ¿no? Y entonces, como decíamos que también un signo afín a más de que yo soy Acuario, pero digo como que el planeta que me tocó mucho en ese momento
fue este Júpiter, que también es un planeta que está elevado, que, bueno, que tiene una cierta Mm, importancia y que tiene que ver con la vocación, por donde está mm. ubicado, ¿no? Entonces, Y eh, representa las ideologías, las filosofías de vida. Y en tu es carta más, interesante. creo. Y el Sí. Urano estaba en oposición al Urano. A Carol justo le faltaba un poquito más, pero digo, también es, ¿no? Como esta cosa como de que te Mm, despierta un planeta, te despierta una situación, un interés. Entonces, bueno, tiene mucho que ver también, ¿no? Como que, y son cosas que en realidad nos lo pusimos a ver ahora para hacer este episodio. sí, Y nos dimos hace muy cuenta, uy, poco lo mirá. vimos. Cómo se fueron activando las cosas. También es interesante, los tránsitos se pueden ver para analizar un hecho pasado o para analizar algo por venir, ¿no? Digo, más allá de cuando uno hace una prognosis o algo hacia el futuro, no solo usamos los tránsitos, sino otras técnicas. Pero digo Mm, que es interesante también ir viendo cómo la carta se va moviendo en el tiempo y después cómo uno va también resonando con todos estos movimientos. Y ahora, si querés, Carol, pasamos a la carta dale. relocalizada, lo que habíamos explicado antes, que Sí, para hacerlo breve, que no se aburran el primer capítulo. Bueno, esta es mi carta. Si bien eh, la carta normal, la que tengo, que todos mis planetas estaban en casa 5 continúa. Cuando te cambias de lugar, empezando de Latinoamérica a Europa, puedes hacer una carta relocalizada. Y eso es lo que también se conoce en las redes como astrocartografía. Entonces, como que ciertas energías se ponen más de manifiesto que otras. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía ese Marte, bueno, aún lo tenía aquí muy, muy aquí, en esta marcado. base, ¿no? Lo tenía antes. Es claro, y ahora lo tengo acá en la 12. Es como que esa impulsividad, un poco de agresividad, ha estado en la casa 12, es un poco más opacada, más guardadita, más privada. O más Como que escondida. cambió, más escondida y lo he notado como llevo acá 8 años, como que me ha cambiado mucho la forma de ser y como que me lo pienso dos veces. También estás en otro país, otro idioma, otra cultura, obviamente, no puedes ser así tan impulsiva como lo eres antes o como lo era yo y uno cambia con los años, la edad, entonces es muy impresionante cómo todo coincide, que realmente no es una coincidencia, pero en mi caso sí, aparte, mira, si bien tengo ese tránsito que la vimos en la carta anterior de Plutón, lo tengo acá abajo y está muy cerca de esta línea. Como dijimos, todo lo que se pare cerca de estas líneas, de esas 4 líneas, son o tránsitos o planetas que van a ser muy importantes. Entonces, en mi carta relocalizada, me da mucho énfasis en temas de profundizar, de aprender cosas, de ir a la raíz hasta de mis propios traumas, de miedos, de cosas que yo preferiría anteriormente no le daba mucho el tiempo, ¿no? Como que si tenía bien mi parte espiritual antes de estudiar astrología, bueno, tenía mi parte tal vez de religión más estructurada, después empecé a estudiar que budismo, que la ley de la atracción, que numerología, diferentes aspectos. Nunca profundizaba, era como, hay temas que prefiero no tocar, como no irme a mis raíces, como por qué ciertos comportamientos, de dónde vienen tales y otras cosas, en mí sobre todo. Ya estando acá, en este lugar donde vivo ahora, es como que no tuve otra opción, Te sino tocó. que me tocó. Entonces, como que la vida te lleva hacia un camino y por eso el lugar donde vives es súper importante o el lugar donde te mudas. Y por eso la gente ahora con las nuevas técnicas de astrocartografía puede ver si me voy a trabajar a Japón, cómo me va a influenciar, qué parte de mí se va a ver más, qué Claro, si es parte de mí se... beneficioso o no, claro, Claro. depende de los objetivos de cada uno, ¿no? Y nada es bueno y malo, pero puede ser que en un lugar te vayas a ir a trabajar y te vaya súper bien, pero en el amor nada que ver. O cero sociabilización. Entonces hay como diferentes lugares que las energías se refuerzan. En mi caso, bueno, todo lo que tenía en 5 se me pasó a la 2. Entonces también lo he visto mucho que ahora soy madre. Entonces me ha costado mucho como ese valor de persona, de reencontrarme, lo que yo traigo de mis propios recursos, de mis habilidades, como uno está cuidando a otro ser humano y como que se olvida mucho de uno mismo, ¿no? Entonces,
he estado en este año, en estos años de proceso de mi autoestima, de qué es lo que yo puedo dar a los demás, pero primero tengo que ver en mí, ¿no? ¿Qué tengo, ¿no? Y habla mucho del Quirón que yo tengo en mi carta. Y este Quirón ¿Dónde está quedó aquí acá. arriba? Claro, de la 1 me pasó a la 10, entonces me está hablando que en este lugar donde estoy voy a trabajar con eso. Voy a ser tal vez conocida por la persona que trabaja con las heridas profundas, la que sana, la que cuida, la que enseña esos temas que son dolorosos y que hay que profundizar, ¿no? Entonces como que o sea, son técnicas que aprendes. Siempre en la astrología hay montones de técnicas. Uno siempre termina con las técnicas que le hacen más, no sé, más afín por tu historia de Sentido. vida, por tu Mm. personalidad. Y para mí fue genial porque obviamente como he vivido en tantos países me sirve como ver las diferentes temáticas, las diferentes energías, sin olvidarme de mi carta natal, que esa la traigo hasta que me muera. Claro, Y eso es lo que sí, quería aclarar, que, o sea, digamos que la carta cuando está relocalizada, la base de uno es la carta natal, pero son como energías que se suman a lo que ya uno trae, ¿no? Es como uno se muda, se va con una mochila y se va a ese lugar, va de compras, bueno, sigue con esa mochila que trajo y se va de compras y agrega, ¿no? Más cosas a su armario. No sé por qué puse ese ejemplo, pero bueno. exactamente. Pero quiero decir No, que no, sí. nada se pierde, ¿no? Digamos que es Mm. como eso, Es como un agregamos más énfasis a ciertas información. cosas. Sí, Y es como donde se ponga el ángulo de estas líneas, da énfasis, por lo menos en mi carta natal, el Plutón que lo tengo aquí angular, estaba muy como por ahí en las 6, así como dando un poco de orden al día a día, al trabajo, pero más nada. Y en cambio acá ya me hizo más como profundizar y temas de otros temas que jamás hubiera pensado, temas más psicológicos, temas más de curación, diferentes, ¿no? Entonces, del arquetipo de Plutón, que no vamos ahora sí. a profundizar para no alargarnos más. Claro, lo que hace cuando hacemos esta carta relocalizada es como que mantenemos la estructura de la carta, pero es como una ruedita que Mm, se girara, ¿no? Entonces, y hace clac, ¿no? Hizo clac ahí en el ascendente este, en el 9 de Leo, y es como que toda esa estructura se movió y se activan determinadas cosas, y eso es lo mm. interesante. Y hay Este, diferentes, por lo menos en general, no es para todo el mundo igual, pero por general, si tienes la luna en algún lugar que se te hace angular, entonces vas a ese lugar y desde el primer momento te sientes en casa, te sientes que has vivido ahí, te sientes en familia, o el Venus, que sería acá, entonces encuentras al amor, no es así tan, porque dependiendo lo que en tu carta esos planetas claro, signifiquen, ¿no? Pero en grandes rasgos sería algo así, como para que entiendan todo. Para unas personas Venus significa amor, pero para otras personas el Venus en la carta tal vez no sea tan amoroso. Entonces por claro. eso hay que ver Esto la sí, lo iremos carta. explicando con Sí, ejemplos, sí, sí, sí. exactamente. Pero es como para tener una idea y ahora podemos ver tu carta. Vamos a la mía. Bueno. Las dos, como dijimos al inicio, las dos somos latinoamericanas, que vivimos en Europa. Entonces, por eso nos pareció interesante esta temática. A mí, en este caso, esto que decíamos de los planetas que se angularizan, que significan que están en estas cruces, ¿no? A mí, el Júpiter se me angulariza, que es el planeta que yo les contaba antes, que me activó todo el tema de la astrología y que yo lo tengo por acá encima, ¿no? Em, entonces, Júpiter, que también tiene que ver con eso, como pueden ser personajes o sensaciones de sentirse protegida o que te den protección, y me toca a mí en la parte de la pareja. Entonces, bueno, realmente, digamos que yo donde vivo actualmente, al principio fui a una ciudad o sea, fui a Barcelona, después me mudé a otro lugar, y aquí realmente vine por una pareja. O sea que, ¿no? Y fue una persona como muy cuidadora, muy Muy protectora. literal. Sí, 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 a veces decís, Sí. ¿cómo puede ser tan literal, no? Y Mm, realmente me sentí como muy acogida. Y después también este Júpiter que tiene que ver con la abundancia, con esta sensación de expansión, ¿no? Como de uno se enriquece con las relaciones como muy íntimas y realmente donde estoy he conocido gente como muy, muy interesante, ¿no? Como esta sensación de aprender de otras culturas, porque si bien vivo en España se habla
donde vivo se habla catalán, entonces, bueno, también aprender ese idioma, no hacerte como del lugar, y bueno, eso tiene que ver con ese Júpiter en mi caso, porque tiene que ver como Mm, el sentido de mi vida tiene que ver como el sentido de abrir y expandir mi capacidad cultural, ¿no? Mis intereses, y bueno, entonces acá se angulariza. Y por otro lado, después tengo el Sol y la Luna, que los tenía como por acá arriba, que es una casa que no la nombramos porque es un poco compleja, pero mm. en mi caso aquí me favorece un montón porque es la casa donde Carol inicialmente tiene todos esos planetas, que es la casa 5 y se le llama antiguamente como la casa feliz. Y es una casa que tiene que ver mucho con la creatividad, con los hijos, con los momentos de ocio. Y en mi caso yo no tengo hijos, pero sí que cuando vine acá a España empecé yo en Argentina estudié diseño gráfico, pero en España decidí que me empecé a interesar por el tema de la ilustración. Y realmente es como que hay una facilidad, se me dieron un montón de cosas como para que yo pudiera expresar toda esta área, ¿no? Entonces, bueno, ahí también dije, ah, mira, qué interesante. El Venus me sale está acá, ¿no? En la casa del trabajo, que también, bueno, me habla Tiene de que ver con arte, trabajar con con arte, arte, que con también a cosas veces también se mira el tema del bonitas. dinero, ¿no? Como que, bueno, aquí, o sea, como Mm. que me ha favorecido a mí a nivel creativo y a nivel de trabajo. Y después el ascendente me queda en Virgo, que es el signo de Carol, solar, y yo le digo, yo es que hace tantos años que vivo acá y no me acuerdo, creo que en Argentina era como muy caótica. Y acá me he vuelto Virgo. Quiero decir, es como que he venido también a aprender esto de tener ordenado, porque es como que sí, me he vuelto como muy ordenada, creo, desde entonces. Entonces digo, bueno, cómo esas energías se activan, ¿no? Como que igual en la carta Mm, la tengo ahí en la casa 3, bueno, en una casa que no es muy interesante, no es muy relevante Virgo en mi vida, digamos, en la carta natal. Pero en la carta relocalizada, que significa mi vida en este sitio, sí que lo veo como muy concreto, lo veo mm, como cada día, ¿no? Entonces, mm, bueno, este era así un poco un pantallazo, si querés dejo de compartir. mm. Eh, No, es súper interesante. Todo Muy súper, interesante. sí. Ahora vamos a hablar, o sea, mostramos muy por encima ciertos arquetipos porque no queremos demasiada información y más para el primer episodio es como la astrología puede ser un poco compleja y para algunos a veces aburrido con terminologías así un poco antiguas o encartonadas y eso es lo que no queremos. Queremos que las personas se sientan identificadas con casos reales, con personas que como nosotras que eran, no sé, o lo estudiaban o no lo hacían y después Mm. se dedicaron a la astrología por curiosidad y después no pudieron parar nunca más. Entonces es muy interesante mostrar eso, simplemente explicando algunos aspectos, poco a poco profundizando en algunos, hay mucho material en internet, ¿no? Claro, a ver, en Y principio las mm, personas que les va a interesar este podcast al inicio son sobre todo las personas que ya vienen escuchando o saben más mm, poquito de signos, planetas, casas, un poco como una base, ¿no? Entonces la idea acá es, básicamente lo que queremos es enfatizar en el tema de la interpretación de cartas, como entender cómo se interpreta una carta, cuáles son los caminos, de qué manera. Entonces, bueno, hoy digamos que lo que queremos que quede claro, ¿no? Como el inicio de una carta es Sol, Luna ascendente como pilares para entender una carta. No hicimos el tema de ámbitos de vida porque nos pareció que era demasiada información, pero lo iremos mm. viendo con otros casos de a poquito. Así que nada, estamos muy contentas con este proyecto que iniciamos en este mes de Leo, a ver cuándo, cuándo sale, pero bueno, la idea es también, ¿no? Este momento de que uno conecta con la parte creativa, con la parte expresiva. Entonces, bueno, también es ahí significante. Y estamos abajo, igual, Carol, podríamos dejar un link donde la gente se pueda sacar su carta natal para que de a poquito vayan mirando. Estamos Exactamente. abiertas a preguntas, estamos abiertas a inquietudes, nos pueden proponer temas, iremos de a poquito preparando cosas. Todavía no lo tenemos muy claro. Estaremos más en Ujú, plan mutable, ¿no? Iremos adaptándonos exactamente. a ideas nuestras, ideas que nos Mm. propongan. Así que nada, que sea un Y en el espacio futuro para también compartir. tener invitadas, otras invitadas, si las personas desean que hablemos de la carta de ellas, también están cordialmente invitadas. Eh, sí, es más que todo eso, ¿no?
hablar de la astrología de una manera fácil, que todos entendamos. También cuando hemos hecho lecturas de cartas, muchas personas llegan y están como temerosas, no entienden mucho y eso sirve también como para ir soltándose, aprendiendo, que es una conversación entre amigos, se pueden hablar de ciertos temas, se pueden ver cosas que pasaron en el pasado para entender cómo funciona la carta, cómo se desarrolla. Y también, obviamente, la parte más de diagnóstico a un año, temporal, que hacemos normalmente cuando leemos la carta, ¿no? Hacemos un Ujú. diagnóstico temporal y a la gente le sirve muchísimo, porque si bien no es algo determinista que así va a ser, es como que te da una guía de lo que viene y me parece que a mis clientes les sirve mucho para Claro, saber. sí, la gente igual está más familiarizada con esto de la revolución solar, ¿no? Cuando Mm, Carol dice diagnóstico temporal, igual a las personas les suena más revolución solar, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Como un año vista, digamos, que cuáles son las energías que se presentan, cuáles son las oportunidades que podemos tener. Y no solo, no sé, digamos que la revolución solar forma parte mm, solo del análisis y nosotros después usamos otras técnicas como los ujú. tránsitos que mostramos recién y la carta progresada, pero bueno, todas estas cosas son demasiadas, así que las Sí, iremos son viendo demasiado técnicas, pero de a como que poquito. lo que va es los tránsitos y otras técnicas que hablaremos después, en el siguiente Así que, capítulo. bueno, nada, los invitamos a que se suscriban, ahí pondremos un botoncito, nos acompañen y compartamos este espacio para que todos vayamos creciendo y aprendiendo más, ¿vale? Bueno, Chao. te esperamos en el próximo episodio con más historias y más astrología viva. Hasta la próxima.